Capítulo 1. Un camino totalmente nuevo. Se me ha pedido que os hable de la confianza. Vivimos en un mundo complicado, y en ocasiones cargamos, por razones diversas, con el peso de las preocupaciones. Por eso, es importante para nosotros crecer en la confianza, pedirle al Espíritu Santo la fuerza de la fe para afrontar lo que nos toca vivir en el mundo de hoy. Al inicio de este retiro presiento con fuerza que Dios Todopoderoso desea crear un nuevo pueblo para colmarlo de la fuerza del Espíritu Santo, un pueblo que dará mucho fruto para gloria de Dios, para el anuncio del Evangelio y para el bien de toda la humanidad, pero este pueblo es un pueblo de gentes humildes y pobres, dado que la verdadera fuerza de Dios no solo reside en la fuerza humana y las capacidades físicas, psíquicas e intelectuales, aunque sean, por supuesto, necesarias. Es una fuerza que se desarrolla en la debilidad del hombre, como dijo San Pablo, y creo que durante este retiro estamos invitados a dejarnos visitar en nuestra humildad, en nuestras miserias y debilidades para recibir una fuerza nueva, la de la confianza y la fe. La Iglesia está atravesando tiempos difíciles, y tales dificultades no son exactamente las mismas en Francia, España o Pakistán, aunque todos tenemos que afrontar cierto combate espiritual. Ahora más que nunca, el Señor quiere transmitirnos su Espíritu Santo, el Espíritu que nos socorre de nuestra debilidad, según la admirable expresión de la carta a los Romanos. El Espíritu es quien nos enseña a rezar, nos introduce en una relación justa con Dios, nos enseña a creer, esperar, amar, y estoy plenamente convencido de que el Señor quiere hacer cosas bellas en nuestros corazones durante estos días. Un retiro de fin de semana puede parecer corto, pero si vivimos este tiempo en oración y abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios, hará maravillas en cada uno de nosotros. El retiro constará de dos partes. En la primera, leeré y comentaré con vosotros algunos textos de Teresa de Lisieux, dado que esta santa ha sido bendecida con el don particular de enseñarnos a confiar como los niños. Teresa es, junto con Teresa de Ávila y Catalina de Siena, la tercera mujer doctora de la Iglesia, y la más joven. Habiendo sido ayer su onomástica, esta noche rezaremos para encomendarnos a ella. Entonces, compartiré con vosotros algunas de las intuiciones recibidas por Teresa, que son muy valiosas para nosotros hoy. En la segunda parte del retiro, de menor duración, describiré cómo poner en práctica esta confianza ante las dificultades y pruebas de la vida. Es muy fácil tener confianza cuando las cosas van bien, pero cuando todo va mal es francamente difícil. No obstante, es necesario practicarla igualmente. Veremos cómo hacerlo, de una manera que espero que sea lo bastante precisa. Asimismo, os pido que recéis por mí, para que encuentre las palabras adecuadas. Teresa de Lisieux, la pequeña Teresa, posiblemente sea menos conocida en España que la gran Teresa, Teresa de Ávila, a pesar de ser una digna sucesora de la célebre reformadora del Carmelo, cuyo mensaje espiritual es realmente actual, algo fundamental para el mundo de hoy. Sin haber cursado estudios de teología, fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo I, el 19 de octubre de 1997, año del centenario de su defunción. Este nombramiento fue anunciado durante el transcurso de las Jornadas Mundiales de la Juventud de París, donde las reliquias de Teresa estaban presentes, lo que significa que todos estamos invitados, y especialmente los jóvenes, por la voz más oficial de la Iglesia a participar de su escuela. No quiero profundizar en la vida de nuestra santa, ya que sería demasiado extenso. Sabéis que su niñez transcurrió en Alençon y después en Lisieux, y que esta infancia estuvo fuertemente marcada por el sufrimiento. Perdió a su madre a los 4 años de edad, de cáncer de pecho, hecho que la traumatizó. Este luto se vio agravado enseguida por una serie de separaciones, hasta desembocar en una grave enfermedad, a la edad de 10 años, de la que fue sanada por la sonrisa de María. Nota: los padres de Teresa, Luis y Celia Martín, fueron beatificados el 19 de octubre de 2008, tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 fallecieron a edad temprana, solo les quedaron las hijas, siendo Teresa la última de ellas. 4 ingresaron en el Carmelo de Lisieux: Paulina, María, Teresa, Celina, y Leonia en la Visitación de Caen. Estas pruebas no impidieron, sin embargo, que Teresa desarrollara una gran fe y un profundo amor de Dios.
Tras el restablecimiento de su fragilidad afectiva a los 14 años de edad, durante la Nochebuena de 1886 recobró su fuerza interior, lo que le permitió ingresar en el Carmelo, como deseaba, a la edad de 15 años. Falleció muy joven, enferma de tuberculosis, a los 24 años, el 30 de septiembre de 1897. Tras su pérdida, como venía siendo costumbre en los Carmelos, se publicó una nota necrológica cuya base se extrajo de las memorias autobiográficas de Teresa, redactadas por solicitud de sus superioras, tituladas Historia de un alma. Este libro tan impresionante tuvo un éxito fulminante e inesperado, difundiéndose rápidamente por todo el mundo. El número extraordinario de favores recibidos implorándola también favoreció la fama de Teresa. Por ejemplo, durante la guerra de 1914-1918, cuando todavía no estaba canonizada, no lo fue hasta 1925, numerosas personas, soldados, entre otros, recibieron su gracia de protección tras habérsele encomendado. Uno de mis tíos, misionero entre los esquimales del Gran Norte de Canadá, me contó que esta misión era un fracaso total. Justo cuando estaban a punto de abandonar, el obispo encargado de la misión viajó hasta Lisieux, recogió arena de la tumba, la esparció por tierras canadienses, y desde ese preciso momento se sucedieron numerosas conversiones. Podría relataros miles de ejemplos de este tipo, de hecho en los archivos del Carmelo encontraréis multitud de ellos. De tal manera se popularizó que encontramos estatuas suyas en Nueva Zelanda, Brasil, la China profunda. Fue canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío X ante 500.000 personas, y, lo más sorprendente, fue proclamada doctora de la Iglesia por Juan Pablo I. Todo esto significa que, a ojos de la Iglesia, se había convertido en el principal referente para ayudarnos a comprender y practicar el mensaje del Evangelio en la actualidad. Su estilo particular, propio del siglo XIX, pueda no gustar a todo el mundo, pero sus escritos desprenden una veracidad y una fuerza extraordinarias. Juan Pablo II dijo que Teresa nos ayuda a redescubrir el corazón del Evangelio, la ternura de Dios Padre y el camino al cual hemos sido llamados para convertirnos y ser niños ante Dios. De Teresa de Lisieux podemos decir con total convicción que el Espíritu de Dios ha permitido que su corazón revele directamente, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el misterio fundamental, la realidad del Evangelio, el hecho de haber recibido realmente un espíritu de hijos adoptivos que nos ha hecho exclamar, Abba, Padre. El caminito es el camino de la santa infancia. En este camino hay algo único, el genio de Santa Teresa de Lisieux, y al mismo tiempo se encuentra la confirmación y la renovación de la verdad más fundamental y más universal. ¿Acaso hay realmente una verdad del mensaje evangélico más fundamental y universal que esta? Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Escucharemos en el Evangelio de la misa de hoy, palabras muy fuertes de Jesús: si no os convertís, si no cambiáis para volver a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Existe pues una necesidad absoluta de transformación interior para llegar a ser pequeño como un niño. Lo que esto significa, y cómo practicarlo en concreto, es precisamente lo que Teresa nos muestra de una manera clara y sencilla, y es la razón por la que ha sido proclamada doctora de la Iglesia. Durante estos 2 días compartiré con vosotros las reflexiones más simples a este respecto, pero muy valiosas para la vida cotidiana, pues nos ayudan a redescubrir el Evangelio como una buena nueva. El Evangelio no es una ley que nos oprime. ¿Alguna vez hemos podido caer en la tentación de pensar que los que no son cristianos están más tranquilos que nosotros y hacen lo que quieren, mientras que nosotros tenemos que cumplir una lista de mandamientos? Es una visión de las cosas meramente superficial. Personalmente, una de mis mayores preocupaciones es que el Evangelio se presente siempre como una buena nueva, una feliz noticia, que nos llene el corazón de alegría y consuelo. La enseñanza de Jesús es por supuesto exigente, pero Teresa nos ayuda a percibirla realmente como una buena nueva, puesto que para ella el Evangelio no es otra cosa que la revelación de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios con cada uno de sus hijos, y señala las leyes de la vida que llevan a la felicidad. El centro de la vida cristiana es acoger con reconocimiento la ternura y la bondad de Dios, la revelación de su amor misericordioso, y dejarse transformar por dicho amor.
Así escribe el P. Rowland. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de mil estorbos y mil trabas y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto, cierro el docto libro, que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces, todo me parece luminoso, una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos, la perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios, dejando para las grandes almas y para los espíritus elevados esos brillantes libros que yo no puedo comprender y menos aún poner en práctica. Me alegro de ser pequeña, pues solo los niños y los que se hacen como ellos serán admitidos al banquete celestial. Empezaré leyendo un texto de Teresa, extraído de su autobiografía, donde ella describe lo que ha sido su principal intuición espiritual. El descubrimiento de lo que ella llama el caminito. Teresa era consciente de haber percibido de manera bastante profunda la verdad del Evangelio, y deseaba comunicarla. Lo hizo a sus hermanas más cercanas en el Carmelo, particularmente a las novicias que su superiora le puso a su cargo. Esta comunicación sucedió durante su vida, un tiempo ciertamente limitado, pero tras su fallecimiento su doctrina experimentó una difusión extraordinaria. Poco antes de morir pronunció estas palabras que todos conocéis: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Esto es lo que ella hace hoy por hoy, lo que hará por cada uno de nosotros, si nosotros se lo pedimos: enseñarnos su caminito, hacernos amar al buen Dios como ella lo ha amado. Entonces, ¿qué es este caminito? Es el itinerario espiritual tomado por Teresa, un auténtico camino de santidad, un camino con cabida para todos, hecho de tal manera que nadie puede desanimarse, ni los más humildes, los más pobres o los más pecadores, para que todos puedan descubrir un camino de vida, de conversión, que les sea posible. Teresa anticipa así el Concilio Vaticano II, que afirma con seguridad que la santidad no es un camino excepcional, sino una llamada para todos los cristianos, de la que nadie debe ser excluido. Hasta el más vulnerable y miserable de los hombres puede responder a la llamada a la santidad. Este camino de Teresa aparece en sus escritos bajo diversos términos. A menudo utiliza caminito, como en el texto que vamos a leer a continuación. También habla del camino de confianza y amor, del camino de la confianza sencilla y amorosa. Vamos a leer y comentar un pasaje de su autobiografía, en el que narra el descubrimiento de dicho camino. Se entiende que de manera progresiva, pues el texto que vamos a leer resume la dinámica esencial de esta experiencia espiritual. Se encuentra en el manuscrito C, escrito en 1897, el año de la muerte de Teresa. Teresa escribe a quien era su superiora en ese momento, la Madre María de Gonzaga, quien la había autorizado para que continuara con sus memorias, sugerido por su hermana mayor, pidiéndole que el manuscrito le fuera remitido. Este es el pasaje. Usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero, ay, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones, pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna: el que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que buscaba, y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el que pequeñito que responda a tu llamada. Continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré.
Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús, y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza, y yo quiero cantar tus misericordias. Vamos a comentar este pasaje tan fecundo frase por frase. Teresa comienza con estas palabras: yo siempre he deseado ser santa. Y es cierto, Teresa deseaba ser santa desde niña. En una ocasión, ya en el Carmelo, se vio contrariada por uno de sus confesores, un padre jesuita, al decirle: quiero convertirme en una gran santa como Teresa de Ávila. Percibiendo en esta expresión ciertos grados de orgullo, el buen padre la reprendió diciéndole que debía contentarse con ser una buena religiosa, pero lo que el padre había considerado como pretencioso no era más que el deseo de responder con firmeza a la llamada del Evangelio: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, basada en la confianza de que Dios no exige nada imposible, y se puede constatar que ella lo logró. Sin embargo, lo importante es comprender cómo lo consiguió. Recordemos que Teresa deseaba ser santa, no por vana ambición o gloria sino para amar a Dios tanto como fuera posible amarlo, y esto es lo que hizo según el Evangelio. Deseaba también ser útil a la Iglesia y sentía que la única manera de serlo era dirigir todos sus esfuerzos hacia la santidad, pero, había un pero. Pero, ay, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Teresa se percató enseguida de que su sueño era imposible, a pesar de su buena voluntad y sus ardientes deseos. Reconoció rápidamente sus límites, y tuvo el sentimiento de que ese deseo de santidad era inaccesible, irrealizable, que entre ese ideal de santidad y lo que ella podía hacer por sí misma había la misma distancia que entre la cumbre de una gran montaña y un grano de arena del suelo. Cabe mencionar que en los tiempos en los que vivió nuestra Carmelita, a finales del siglo XIX, todavía había cierta tendencia a identificar la idea de santidad con la de la perfección fuera de lo común, de empresas heroicas, de virtudes extraordinarias, etc. Teresa sentía una distancia insalvable entre este modelo y lo que ella era en su vida diaria. Sus palabras deben tomarse en serio. Se enfrentó a una dificultad real y pasó sin lugar a dudas por una terrible crisis interior. ¿Cuál es la tentación en este tipo de situación? El desánimo. Nunca lo conseguiré. ¿Cómo reaccionó Teresa? A continuación lo vemos. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Nos encontramos ante una de las mejores facetas de la personalidad espiritual de Teresa, su gran sencillez, su confianza en Dios. Si Dios ha sembrado en mí este deseo y este deseo hace tiempo que habita en mí, razón por la que ingresé en el Carmelo debe de hacerse realidad. Este deseo siempre ha estado en mí, no puede ser incierto, pues Dios es justo en todos sus caminos. Esta es una de las paradojas en la vida de Teresa: por un lado, numerosas debilidades psicológicas, grandes sufrimientos, pero siempre, sin embargo, por otro lado, grandes deseos. Para no idealizar a Teresa, recordemos cómo era a los 14 años, antes de su gracia de curación en la Navidad de 1886. Era una chica muy inteligente, a pesar de que su escolarización no fue normal. Al no lograr adaptarse al ambiente de la escuela benedictina en la que estudiaba, era hipersensible, extremadamente dependiente de los demás, con una gran necesidad de reconocimiento. Cuando terminaba un servicio cualquiera como, por ejemplo, regar las flores, que nadie se lo agradeciese ni lo tuviera en cuenta era para ella una tragedia. Si llegaba a sentir pena por un ser querido, lloraba, y, como ella misma reconoció, después lloraba por haber llorado. Debido a mi extremada sensibilidad era verdaderamente insoportable. Ella se encontraba en un estrecho círculo en el que yo daba vueltas y vueltas sin acertar a salir, y, a la vez, su vida de oración era muy profunda así como su verdadero deseo de santidad. Para desbloquear la situación, por así decirlo, en la Navidad de 1886 tuvo que recibir esta gracia de la que os hablaré brevemente, invitándoos a leer los bellos pasajes donde se la menciona.
En resumen, tras la comunión de la misa de medianoche, el Señor inspiró en Teresa un acto de valentía para superar su hipersensibilidad. Como a la menor de las hijas Martín todavía se la trataba como a una niña, en Navidad se colocaron los regalos en la chimenea y todo lo demás. El papá, el señor Martín, a pesar de su debilidad por Teresa, empezaba a estar algo cansado de todo aquello, dejando caer el siguiente comentario: menos mal que es el último año. Al oírlo, Teresa se sintió profundamente herida, estuvo tentada a reaccionar como de costumbre, llorar como una chiquilla, pero si lo hacía arruinaría las navidades de la familia. Ella cuenta que recibió la gracia en ese momento, lo que es posible interpretar de la manera siguiente: es como si Dios le hubiera hecho comprender, ahora se acabó. Recibió una especie de intuición, como una llamada del Espíritu Santo: no, Teresa, se acabaron las chiquilladas, no puedes dejarte llevar y estropear las navidades a los demás. No es exactamente lo que dice el texto, pero creo que es el sentido. Por tanto, cumpliendo un acto de valentía, hizo como si no hubiera ocurrido nada, se mostró alegre, contenta, abrió sus regalos riendo, dando las gracias y, sorprendentemente, se curó en ese mismo instante. Ella misma dijo que recobró la fuerza del alma, que había perdido con 4 años de edad tras la muerte de su madre, ese gran trauma que era la raíz de todas sus debilidades afectivas. En adelante, pudo ingresar en el Carmelo y asumir su vida de manera admirable y valerosa, emprender una carrera de gigante, según sus propias palabras. Os digo esto para haceros comprender lo siguiente: a través de acontecimientos insignificantes, Dios puede sanarnos profundamente. A veces sentimos como una llamada del Señor para salir de nosotros mismos, para dar un paso adelante, para hacernos más adultos, más libres. Hay momentos de la vida en los que nos damos vueltas a nosotros mismos sobre nuestra inmadurez, nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras dependencias, y de repente un día se nos da la gracia, que es un don de Dios, pero que apela también a nuestra libertad. Hay una elección que hacer, se trata de una curación y conversión a la vez. La libertad debe optar por llevar a cabo un acto de valor. Cuando realizamos un acto de valor, aunque sea para algo insignificante que Dios nos pida, esto puede llevarnos a una curación profunda, a una nueva libertad que nos es concedida por Dios. Esta es una buena pregunta para plantearse durante este retiro. Todos necesitamos curarnos, para ser más adultos en la fe, para llevar con valor el combate que tenemos que realizar en la iglesia de hoy. Ser cristiano en nuestros días no es fácil. Recibimos este coraje y esta fuerza si somos capaces de decir sí a lo que Dios nos pide hoy. Hagámosle pues esta pregunta a Dios: ¿cuál es el sí que me pides hoy? ¿Cuál es el pequeño acto de valentía y confianza que me pides que haga hoy? Y si lo llevo a cabo, experimentaré que tu gracia me visitará y me tocará profundamente. Estoy convencido de que muchos de vosotros este fin de semana vais a recibir una nueva fuerza de Dios. La puerta por la que esta fuerza accede a nosotros es decir sí al Señor, a cualquier cosa que nos pida, tanto para algo insignificante como más importante, según lo que Él nos haga entender. Hagámosle esta pregunta a Dios desde nuestros corazones: ¿qué sí me pides hoy? ¿Qué acto de confianza? ¿Qué pequeña conversión? ¿Qué será la puerta abierta a una visita del Espíritu Santo? No quiero insistir más en lo comentado arriba, pero creo que es importante. Hablaremos de ello en la segunda parte. Cerremos el paréntesis y retomemos el comentario de nuestro texto. Hemos visto a la pequeña Teresa ante esta dificultad. Desea ser santa, pero la santidad está más allá de sus capacidades concretas. No puedo conseguirlo, estoy tentada de abandonar, sin embargo no lo haré, no abandonaré, puesto que Dios no pide imposibles. Querría aprovechar para evocar un hecho de la vida de Teresa. En el momento de su primera comunión, con 11 años, Teresa tomó 3 resoluciones, que, en mi opinión, pueden ser muy buenas para nosotros también. La primera: lucharé contra mi orgullo. Veremos un poco más adelante lo que significa en la práctica, cuando hablemos de la humildad. La segunda resolución es la de encomendarse todos los días a la Virgen Santa rezándole acordaos. Esto también es bueno. Teresa cuenta una anécdota dolorosa de cuando era muy pequeña y rezaba esta oración con su hermana Victoria en un altarcito que preparaba en su casa. La tercera, y quizás la más importante: jamás me desanimaré. Ella, pues, no se desanima,
principalmente porque confía en que sus deseos vienen de Dios, que es justo y no podría inspirar deseos irrealizables. El camino hacia la santidad es, por tanto, verdaderamente posible, pero se trata de descubrir cómo. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Podríamos pensar en una solución, pero que Teresa excluye: ser más grande. No puedo cambiarme a mí misma, debo aceptarme como soy con todos mis defectos. No se puede cambiar, se pueden hacer pequeños esfuerzos, pero solo Dios puede cambiarnos realmente. Abro un paréntesis, hay algo que también deberíamos entender: no podemos cambiar a los demás en absoluto. A veces nos obcecamos en mejorar a los demás, es preferible aceptarlos como son, y entonces un pequeño milagro sucederá. Cuando se les acoge tal y como son, entonces empiezan a cambiar. Es un pequeño secreto para las familias, las parejas, comunidades, pero cierro el paréntesis. Teresa cuenta de una confesión durante un retiro espiritual con el P. Alejo. Él me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios, y que, como representante suyo, me decía de su parte que Dios estaba muy contento de mí. Por lo tanto, la solución no es ser más grande, ya que no podemos hacerlo, es necesario encontrar otro recurso. ¿Cuál? Vamos a iniciar la búsqueda, alentados por el Evangelio que afirma: el que busca encuentra. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Teresa no está dispuesta a aceptar cualquier solución a su problema. Lo que desea, en primer lugar, es un caminito muy recto. No quiero tener que realizar milagros difíciles, necesito acciones sencillas, que llevan directamente al objetivo. Un camino muy corto, no quisiera perder el tiempo, quiero llegar rápidamente al resultado, a la santidad. Advirtamos, sin embargo, que para acceder a la santidad se requiere efectivamente cierto grado de paciencia. San Serafín de Sarov dijo, para invitar a uno de sus delegados a esta paciencia, que la santidad no es una pera que se coma en un día, pero es cierto que debemos aspirar a encontrar el camino más rápido posible, a través del cual podamos avanzar sin perder tiempo ni energía en vano, y que vaya a lo esencial. Un caminito totalmente nuevo, es el adjetivo más sorprendente. No le falta osadía a esta joven, chica de apenas 20 años de edad que pretende encontrar un camino nuevo hacia la santidad después de casi 2000 años de cristianismo, un itinerario nuevo para ir al cielo. Es cuanto menos audaz. ¿Cómo ha aceptado esto la Iglesia? ¿Acaso los teólogos que se han proclamado en favor del doctorado de Teresa han leído bien este texto? Intentemos entender en qué aspectos es nuevo el camino que nos propone Teresa. Lo ves en diversos puntos. Yo diría en primer lugar que simplemente redescubre el Evangelio en su frescura, su originalidad, y el Evangelio es siempre nuevo, siempre es una buena nueva, una nueva luz. Nosotros nos encerramos en nuestras costumbres, nuestras rutinas y faltas de confianza, nuestras aspiraciones flexibles, nuestras indiferencias. Sí, frente a esto, el Evangelio es siempre una palabra nueva. Esta mañana hemos cantado un salmo que empieza con estas palabras: cantad al Señor un cántico nuevo. Algunos salmos empiezan así, es sorprendente. De hecho se trata siempre del mismo salmo, con las mismas palabras que nosotros repetimos, pero, cantado por amor, es siempre nuevo, puesto que el amor no cesa de renovarlo todo, jamás se deja de amar. El Espíritu Santo puede renovar el amor todas las mañanas en nuestros corazones, así como la fe y la confianza. El camino descubierto por Teresa es volver a la novedad del Evangelio con respecto a nuestras mentes limitadas, nuestros límites humanos, nuestros prejuicios permanentes y nuestras durezas de corazón. El Evangelio siempre es nuevo, siempre abre nuevas perspectivas, caminos nuevos e imprevisibles. Nunca terminaremos de descubrir la novedad del Evangelio, puesto que nunca terminaremos de descubrir la riqueza siempre nueva del amor y de la misericordia de Dios. El segundo sentido que indica lo novedoso en este camino hace referencia a las mentalidades con las que Teresa se enfrentó, incluso en su Carmelo. Había numerosos elementos buenos en la piedad de las religiosas con las que compartía su vida,
pero también ciertos rasgos persistentes de jansenismo, dificultad para percibir la bondad de Dios, una gran insistencia sobre su justicia, la severidad de sus exigencias y, como ya he indicado más arriba, una tendencia a confundir la santidad con ciertas manifestaciones extraordinarias, que en ocasiones están presentes en la vida de ciertos santos, milagros, éxtasis, penitencias rigurosas, grandes empresas heroicas, pero que no constituyen la esencia de la santidad, lo que favorecía una tendencia a excluir de la santidad lo que nosotros podríamos llamar gente común, los pobres y los humildes en particular. Teresa posee el don de mostrarnos una visión concreta de lo que es la santidad, no la representación que nos hayamos podido fabricar a veces, sino la que Dios nos propone realmente en el Evangelio, que es accesible a todo el mundo, como dijo Pablo en la carta a los Efesios. Todas las personas encuentran en Cristo un acceso al Padre en un mismo espíritu. El camino de Teresa es nuevo también en un tercer sentido, para nuestra santa representa una fase nueva de su vida, un cambio de perspectiva, un tipo de revolución interior que ha sido considerablemente liberadora. Durante mucho tiempo Teresa tuvo miedo de que sus debilidades e imperfecciones disgustaran a Dios y le alejaran de él, cargó con el gran peso de las preocupaciones al respecto, sobre todo durante sus primeros años en el Carmelo, que estuvieron marcados por grandes crisis interiores y una vivencia extrema de sus límites. En un momento dado se percató, durante una confesión con un padre capuchino, de que era precisamente lo contrario, que sus errores no le daban pena a Dios Todopoderoso y que su humildad atraía el amor de Dios, lo mismo que un padre se conmueve con las debilidades de su hijo y lo ama todavía más desde el momento en que percibe su buena voluntad y su amor sincero. Teresa establecerá ahora una comparación que le ayudará a descubrir este famoso camino totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos, ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera, en las casas de los ricos un ascensor la suple ventajosamente. Se acababa de inventar el ascensor, como sabéis, Teresa realizó un peregrinaje a Italia con su padre y su hermana Celina. Peregrinaje organizado por las diócesis de Normandía para apoyar al Papa León VI, cuando el papado acababa de ser destituido de los estados pontificios. Aproximadamente 200 personas acudieron al peregrinaje, de las cuales 73 eran eclesiásticas. El objetivo principal de Teresa era pedir permiso al Santo Padre para ingresar en el Carmelo con 14 años, aunque tal pretensión fracasó, pero, por otro lado, el único gran viaje de su vida fue para el futuro enclaustramiento extremadamente rico de enseñanza. Fue allí donde descubrió su vocación a rezar en particular por los sacerdotes. Ella los trataba desde hacía tiempo y los idealizaba. Vivir 4 semanas en contacto con ellos la hicieron comprender que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos. El grupo visitó grandes ciudades italianas, Milán, Roma, etc. Y en los grandes hoteles donde se hospedaron, provistos de ascensores, Teresa se divirtió mucho con Celina con este invento tan cómodo y que aún no había llegado a Lice. Prosiguió. Quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. ¿Dónde encontrar este ascensor? ¿Dónde podría buscarlo Teresa? En la Biblia. Esto es un punto destacado. En casa de Teresa siempre hubo una gran pasión por la Sagrada Escritura. Todas las luces que han guiado su camino, todas sus grandes intuiciones espirituales las descubrió en las Escrituras. Cada vez que se sentía un poco preocupada por alguna cuestión en la Biblia hallaba la respuesta. Recibió iluminaciones asombrosas que le permitieron una comprensión exhaustiva de las Escrituras. Sobre este punto también nuestra santa anticipa el Vaticano I, que insistió con mucha fuerza para que todos los que somos buenos católicos volvamos a la Biblia. No es un privilegio de los protestantes, todos los creyentes deben alimentarse indiscutiblemente de la Escritura. Es especialmente vital hoy en día, y debemos pedir esta gracia a Teresa. Estamos en un mundo en el que impera la confusión, así como los mensajes contradictorios. Solo hay que encender la radio para comprobarlo. Según la frecuencia de onda en la que caigamos, dicen una cosa o todo lo contrario. Estamos sometidos a un bombardeo permanente de mensajes de todo tipo, y solo la palabra de Dios, transmitida de manera privilegiada por la Escritura, posee la profundidad,
la claridad y la autoridad necesaria para ayudarnos a reencontrarnos. Solo la Biblia nos permite descubrir la verdad, no como una verdad abstracta sino como una presencia de Dios en nuestras vidas que de manera muy concreta se nos ofrece todos los días. Es cierto que la escritura es a veces incomprensible, difícil de interpretar, y no es menos cierto que si diariamente dedicamos al menos 10 minutos a su lectura, a meditarla, orarla, que es lo que hacen hoy muchos cristianos afortunadamente, la escritura nos hablará al corazón. No hay que dejar pasar un día sin tomarse unos minutos para leer y orar con un texto bíblico, las lecturas del día por ejemplo, o rezar un salmo. Esta fidelidad será ampliamente recompensada. De vez en cuando tendremos una experiencia muy bella, aquel verso que precisamente nos parecía complicado, o que habíamos oído 1000 veces sin que nos dijera nada en particular, de repente se llena de una luz nueva, y exclamamos, estas palabras han sido escritas exactamente para mí. Así es como debo vivir y no de otra manera. Hay como una evidencia y al mismo tiempo una fuerza que me son entregadas, y percibo que esta palabra es la luz que debe guiarme hoy, y que poniéndola en práctica recibiré la vida, avanzaré de manera constructiva y positiva. Esta experiencia espiritual sencilla que consiste en experimentar la Sagrada Escritura como una luz para mi camino de hoy que da valor y fuerza pues la Escritura posee una autoridad que ninguna palabra o razonamiento humano tiene, es una experiencia que todos los cristianos pueden y deben vivir. Debemos vivir la palabra de Dios y no conformarnos con los discursos que se oyen en la radio y la televisión. Algunos son positivos, pero hay de todo. No solo debemos vivir de nuestras impresiones, de nuestros sentimientos, de nuestra imaginación, de nuestras reflexiones. Estos son cosas positivas, pero que a veces pueden engañarnos, y no son suficientes. Necesitamos la claridad y la fuerza de la palabra de Dios, de lo contrario estaremos perdidos en este mundo. No siempre es fácil ser cristiano hoy en día, pero Dios es fiel y el Espíritu Santo actualmente nos hace redescubrir en qué medida la palabra de Dios es una fuerza en nuestra vida. Como por otro lado también lo es la Eucaristía. Hay pasajes muy bonitos de Juan Pablo II en los que nos dice que cuanto más avanza la Iglesia en la historia más llamada está a encontrar su fuerza principalmente en la Sagrada Escritura y la Eucaristía, recibidas en un ambiente de oración. Me he permitido un inciso pues se trata de un punto fundamental. Esta noche estáis invitados a pedir favores a la pequeña Teresa. Pedid todo lo que queráis, pero no os olvidéis de pedir este amor a la palabra. Esta comprensión de las Escrituras. Hay algo que me impresiona, cuando Cristo aparece ante sus discípulos después de su resurrección. El Evangelio de San Lucas nos dice que el resucitado ha abierto el corazón de los discípulos a la inteligencia de las Escrituras. Lo que antes estaba cerrado, incomprensible, se convierte de repente en luminoso. Pedid a Teresa el amor a la Biblia, así como esta comprensión espiritual de las Escrituras que fue para ella un gran apoyo. Realmente nunca tuvo guía espiritual, salvo en raras excepciones, nunca tuvo la suerte de conocer a alguien a quien poder abrirse y que la comprendiera realmente, pero es a través de la Escritura, leída en la oración, que descubrí todo lo que ella necesitaba. Lo que me sustenta durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma, en él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos.